A lo largo de la historia, las monarquías han seguido una tradición peculiar: casarse entre ellos. Para consolidar alianzas políticas y garantizar que el poder quedara en la familia, reyes y reinas unían sus destinos en matrimonios consanguíneos. Sin embargo, esta práctica no venía sin consecuencias. La endogamia, aunque podía garantizar la continuidad del linaje, trajo consigo trágicos resultados: mortandad infantil, enfermedades hereditarias, discapacidades intelectuales e incluso casos de locura que marcaron a varias dinastías. En este video, exploraremos las huellas genéticas que estos matrimonios dejaron en las familias reales y cómo afectaron la historia de Europa y más allá. El caso de la endogamia en las casas reales europeas ha sido objeto de análisis y estudio debido a sus nefastas consecuencias para la salud de las dinastías. La familia Habsburgo es uno de los ejemplos más representativos de cómo las uniones entre parientes cercanos pueden causar enfermedades genéticas, problemas físicos y mentales, e incluso la extinción de linajes. Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano y rey de España, es un claro ejemplo de cómo la endogamia afectaba la salud de los monarcas. Su pronunciado prognatismo, que dificultaba su capacidad para masticar y le producía continuas indigestiones, es una característica heredada de los Habsburgo. Además, por si fuera poco, el hombre más poderoso de su época era tartamudo, se desmayaba con frecuencia y padecía continuos y dolorosos ataques de gota que lo atormentaron a lo largo de toda su vida. Los Habsburgo extendieron su influencia a lo largo de Europa a través de una política de matrimonios consanguíneos que aseguraban alianzas políticas y financieras con otras coronas. En el siglo XVI, la dinastía se subdividió en dos ramas: los Habsburgo austríacos y los Habsburgo españoles, conocidos como los Austria, que gobernaron España hasta el año 1700. Su poder tuvo su contraparte, que fueron las enfermedades genéticas asociadas con la endogamia, que terminó con el fin de la dinastía. El mismo Carlos V, ajeno a los males que conllevaba esta práctica, se casó con su prima Isabel de Portugal. Lo mismo hizo su hijo, Felipe II, casándose con su prima hermana María Manuela, cuyo fruto de esta unión fue Carlos, un niño enfermizo y psicótico, que terminó sus días en cautividad con tan solo 23 años. Un estudio de la Universidad de Santiago de Compostela reveló que el nivel de consanguinidad del príncipe Carlos era de un 21%, que es equivalente al resultado de la unión entre hermanos. Esta investigación llegó a la conclusión que la endogamia también afectó en gran medida a la gran mortalidad infantil que afectó a la rama española de la dinastía, llegando a arrojar un 40% de muertes en los menores de 10 años. Algo que estaba muy por encima del porcentaje que padecían las clases populares. El director de este estudio, Gonzalo Álvarez, desveló que el último rey de la Casa de Austria, Carlos II, llamado el Hechizado, sufrió 2 mutaciones en genes recesivos que provocaron su esterilidad y otras grandes dolencias, lo que refuerza las teorías de historiadores que sugieren que la endogamia fue la causa del final de los Habsburgo. A pesar de que la práctica de matrimonios consanguíneos ha disminuido considerablemente en el mundo occidental desde el siglo XX, sigue siendo común en algunas regiones, donde el objetivo es preservar linajes y patrimonios. En Afganistán, por ejemplo, el 55,4% de los matrimonios son endogámicos. El objetivo que persiguen es conservar el linaje y el patrimonio familiar. Curiosamente, la prevalencia de enlaces consanguíneos en España e Italia es del 3,5% y el 1,6%, respectivamente, siendo los países europeos con más enlaces endogámicos. Aunque se pueden encontrar relaciones incestuosas en muchas sociedades, desde siempre existe un tabú con respecto al incesto que es común en todas las culturas. De hecho, en la antigüedad, podemos encontrar leyes que prohibían estas prácticas, como por ejemplo en el Levítico del Antiguo Testamento, se prohibían las relaciones entre padres e hijos, hermanos entre sí, o abuelos con nietos. En contrapartida, tenemos culturas como la egipcia, que siempre practicaron la endogamia, sobre todo en la época ptolemaica, donde era habitual que se acordaran matrimonios entre hermanos o entre padres e hijos para perpetuar la pureza del linaje. Carlomagno,
Por otro lado, llegó a tener 4 esposas y un sinnúmero de concubinas, donde no faltaban los casos de hermanas o sobrinas que engrosaban el harén. El Concilio de Maguncia terminó con estas costumbres para evitar los matrimonios consanguíneos, pero las casas reales siempre se las arreglaban para tener el favor de los papas de turno y seguir practicando la endogamia. En el siglo XVIII, debido a la poca información que se tenía sobre estas prácticas, tenemos el ejemplo del rey inglés Jorge III, que sufría de porfiria, una enfermedad sanguínea que afectó a varios monarcas británicos y cuyas raíces habría que buscarlas en enlaces consanguíneos que habrían practicado sus antepasados. Ahí tenemos el ejemplo del matrimonio concretado entre la reina española Isabel II y Francisco de Asís de Borbón, los cuales eran primos hermanos. El rey Luis Felipe I de Francia lo organizó todo para casar el mismo día a Isabel II con Francisco de Asís y a su hijo Antonio de Orleans, duque de Montpensier, con Luisa Fernanda de Borbón, la hermana pequeña de la joven reina española. El monarca francés dio por sentado que Francisco de Asís sería incapaz de proporcionar un sucesor a la corona española y que serían los descendientes de su hijo, el duque de Montpensier, los que reinarían en España. Lo que no tuvo en cuenta el rey francés fue la copiosa lista de amantes que tendría Isabel, la cual tuvo 12 hijos, todos frutos de estas relaciones extramatrimoniales, de los cuales 5 llegaron a la edad adecuada para entrar en la línea sucesoria. Uno de ellos sería el futuro Alfonso XII, y sin quererlo, la promiscuidad tan criticada de la reina terminó inyectando sangre nueva a la dinastía, y así evitar el problema de la consanguineidad que habría surgido si los hubiera tenido con su esposo. Como ya vimos, en el Reino Unido también hubo casos de endogamia, y uno de ellos es el matrimonio de la reina Victoria y su primo, el príncipe Alberto. La reina era portadora del gen de la hemofilia, enfermedad que las mujeres transmiten a su descendencia, pero que solo los hombres la padecen. Por tal caso, 3 de los hijos de la reina padecieron esta enfermedad que impide la normal coagulación de la sangre. Una de las portadoras del gen de la hemofilia fue la princesa Beatriz, cuya hija, Victoria Eugenia de Battenberg, también heredó esta enfermedad maldita. De manera similar, la princesa Alicia, casada con el duque de Hesse de la Casa Real de Prusia, transmitió el gen a su descendencia. Una de sus hijas, Alejandra, se unió en matrimonio con el zar Nicolás II de Rusia y de esa unión nació su hijo hemofílico, Alexei. Por otro lado, Victoria Eugenia de Battenberg fue llevada desde el Palacio de Buckingham a Madrid para casarse con el rey Alfonso XIII de España. De su matrimonio nacieron 7 hijos, 2 de los cuales, Alfonso y Gonzalo, también heredaron la hemofilia. También podemos nombrar el resonante caso descubierto por la prensa inglesa en el año 1987 de las 2 primas secretas de la reina Isabel, que habían sido dadas por muertas, pero se descubrió que estaban internadas en un instituto para discapacitados. La prensa amarilla afirmó que habían sido escondidas para que nadie asociara la enfermedad mental con la casa de Windsor. Eran hijas de John Herbert Bowes-Lyon, hermano de la reina madre. El tío de Isabel II se casó con Fenella Hepburn Stewart Forbes Trefusis, quien transmitió ese nefasto factor genético a sus hijas.